Hola, buenos días, gracias por acompañarnos. Primero me quisiera presentar a esta charla. Soy mamá con 4 años de experiencia amamantando, pero también soy profesional de lactancia PILU. Decidí poner estas dos fotitos en este taller que vamos a hablar sobre destete, porque me gustaría que recordáramos poquito cómo iniciamos. Yo, por ejemplo, inicié mi lactancia con una relactación con sonda, que fue un camino complejo. Entonces, pues puede ser que a veces la terminación de la lactancia también se vuelva compleja. Sobre todo hoy que vamos a enfocar un poquito este taller para bebés mayores, y hablo mayores entre, ¿no? Después de 1 o 2 años, que las cosas cambian. Entonces, nada más como recordar y también presentarme, ¿no? Y también recordar esos momentos bonitos también de la lactancia una vez que avanzamos y atravesamos esas pequeñas dificultades. Eh, ¿Qué avanzó? Y aquí está. Bueno, aquí les pongo rapidito mis certificados. Este taller está basado 100% en mi especialización de destete consciente que estudié en el programa integral de lactancia universitaria. Aquí están mis credenciales, las pongo rapidito. Toda esta información es científica, está aprobada, es un método. De pronto hay por ahí como muchas ideas y muchos otros nombres que vamos a ver más adelante, pero este taller se basa 100% en esta especialización. Muy bien, declaro que no tengo conflicto de intereses. Toda la información tiene fuentes confiables y científicas de mi especialidad, como les decía. Y las imágenes, si no son de mi bebé y mío, son tomadas de internet. No tengo derecho sobre ellas. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues vamos a ver un poquito de historia y antropología. No me voy a detener mucho ahí, pero es importante conocer como fundamentos y nos ayudan a entender cómo qué pasa y por qué pasa. Vamos a hablar un poquito de beneficios inmunológicos, gastrointestinales y neurológicos de la lactancia. ¿Cuánto tiempo debería amamantar? ¿Qué tipos de destete hay? ¿Qué voy a sentir durante, antes, incluso durante y después del destete, tanto mamá como el bebé? Y finalmente vamos a iniciar con los primeros pasos del destete consciente. Ok, tendríamos que entender que este proceso es un proceso biopsicosocial y sobre todo en esta edad que ya están un poquito más grandes, ¿no? Ya hay una dimensión más que biológica de alimentación, ya es más emocional y de conexión con mamá y social. Ya se hizo pues también una costumbre que ya duró pues mucho tiempo el bebé y es lo que él conoce. Y entonces ya está pues también acostumbrado, ya no nada más estamos alimentando para que pueda sobrevivir, también estamos llenando otras áreas sociales y emocionales. Cuando un bebé es más pequeño, y vamos a enfocarnos como menor de 6 meses, pues esta parte biológica es la mayor, ¿no? La más grande. La lactancia representa mucho más alimentación, pero también representa pues calma, unión, conexión y esta dimensión social y psicológica, perdón, pues está un poco más pequeñita, aunque súper importante también. Pero la biológica la hacemos más grande porque, bueno, si no hay alimento, pues depende la vida, ¿no? Es básico para que pueda sobrevivir. Bien, como les decía, vamos a ver un poquito de historia y de por qué deberíamos o no destetar y cuándo. Si pensamos en esta parte antropológica, el destete tendría que ser al alcanzar el triple o cuádruple del peso del nacimiento. Los varones en torno a los 27 meses y las niñas a los 30 meses aproximadamente. Con este método otro sería el destete al alcanzar un tercio del peso del adulto. Con este método de comparación, el destete tendría lugar tras 4 o 7 años de lactancia. Y el destete en función de la duración del periodo de gestación. Los familiares más cercanos de nosotros los humanos son el chimpancé y el gorila. Y su duración de lactancia es superior en más de 6 veces la duración del periodo de gestación. Según este comparativo, la edad natural de destete para los humanos sería como mínimo a los 4 años y medio. Pero pues, ¿qué dice la UNICEF y la OMS y las diferentes academias de pediatría? No todas, pero sí la mayoría es que se recomienda lactancia al menos 2 años o hasta que el bebé y la madre lo decidan. Quité la parte de los 6 meses exclusiva porque ahorita pues ya estamos en esta siguiente etapa, como les comentaba, de niños mayores de 1 año. Entonces, ¿por qué dicen al menos? Lo vamos a reflexionar un poquito más adelante, pero es como que encontraron una manera de poner un número como cerrado
y también tiene que ver con factores inmunológicos. Bueno, tiene que ver con estas tres áreas que les decía que vamos a ver. El sistema inmune, eh, pues nace como, más bien la lactancia refuerza el sistema inmune de los bebés que nacen con un sistema inmune, pues digamos nuevo, ¿no? Lo empezamos a acostumbrar, se empieza a fortalecer. Cuando hay un parto vaginal se fortalece mucho más que si fue cesárea, pero bueno, hay otras cosas que podemos hacer con el contacto piel con piel para que este bebé se vaya como inmunizando a las bacterias buenas y malas que existen en el medio ambiente, ¿no? Al mundo que ya salió. Entonces, la leche materna tiene bacterias y oligosacáridos presentes en el calostro y en la leche madura, y eso le da inmunidad adaptativa a los bebés. La lactancia materna exclusiva de 6 meses se asocia con telómeros más largos durante los primeros 5 años de vida. ¿Qué son los telómeros? Son como las puntitas de las patitas de estos cromosomas. Y hoy se sabe que las personas que son más longevas y que tienen unos telómeros largos, aunque no sé si tienen 70 años, sus telómeros pueden tener telómeros de gente como más joven. Y es como una eh, forma que nos ayuda a saber si alguien está como que puede ser más longevo o que tiene una vida más sana y saludable. Entonces, la lactancia se asocia a telómeros más largos. Después, otro sistema que ayuda muchísimo y apoya muchísimo la lactancia materna, pues es el gastrointestinal. La leche materna humana, principal fuente de bacterias intestinales del lactante amamantado. Tiene todos estos estreptococos, estafilococos, bacteroides, todos lactobacilos, etcétera, que son prebióticos y que promueven el crecimiento de bacterias específicas y bacterias buenas. Sabemos que hay bacterias buenas y malas, entonces la lactancia materna humana es igual a más prebióticos y probióticos. Entonces también protege esta parte, por eso esta recomendación de los 2 años. El sistema neurológico también es otro que súper protege la lactancia humana. La leche materna tiene hormonas y factores de crecimiento neurológico, como la tiroxina. La proliferación de células gliales son un soporte, dan soporte y estructura a las neuronas. Hoy se sabe que hay una mayor mielinización y volumen cerebral, o los niños que han sido amamantados. Entonces, a todo esto también aporta la lactancia. Entonces, las proteínas más abundantes en la leche humana están asociadas con el desarrollo del tracto gastrointestinal, el sistema inmunológico y el cerebro. Todos estos tres sistemas, para llegar a desarrollar una respuesta inmune, le toma más o menos 3 años al sistema inmune, por ejemplo, de los niños. Al sistema gastrointestinal le toma más o menos 5 años para lograr un desarrollo más adecuado, y al sistema neurológico le toma aproximadamente los primeros 7 años de vida en alcanzar este primer paso del desarrollo. ¿Y por qué 7 años? Precisamente porque hay como una poda neuronal a los 6, 7 años, y los niños, de hecho, cambian de forma de aprendizaje. Por eso entran ya a la primaria, donde ya pueden aprender sentaditos con un libro, y antes en el kinder todo es más bien como juego. Entonces hay un cambio. Entonces, apoyado en estos tres sistemas, pues la OMS decidió que era más o menos adecuado que a los 2 años ya el bebé ya está más fuerte de sus sistemas, y entonces podría ya prescindir de la lactancia humana. Ya no se necesita en realidad otra leche, y ya debería de estar integrado a los 12 meses a la dieta familiar. De ahí se justifica un poco esto de los 2 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de hormonas y qué va a empezar a pasar en nuestro cuerpo. Las mamás que han amamantado y han tenido algún taller o algún acompañamiento en lactancia, pues ya saben que la prolactina y la oxitocina son las principales hormonas que tienen que ver con la lactancia. La prolactina forma leche, produce la leche, y la oxitocina es esta hormona que ayuda a que salga la leche, a la eyección de la leche. A partir de que empezamos incluso a introducir otros alimentos, pues baja nuestra producción porque ya el bebé tiene otras fuentes de alimentación. Entonces aparece mucho más fuerte el FIL. El FIL es otra hormona y esta va a inhibir la producción de leche. Entonces, a partir de hoy, este FIL va a ser mucho más, va a tener un papel más importante porque vamos a empezar a eliminar tomas. Esa es la manera más adecuada, ya lo veremos más adelante. Entonces, el FIL aparece cuando no hay tanta demanda, cuando se quita una toma. Entonces, sin estimulación o succión o extracción, el FIL pasa al torrente sanguíneo y libera información de comenzar a disminuir la producción de leche. Bueno,
También recordamos así rapidito que hay como antagonistas, ¿no? Un antagonista de la prolactina, pues son los estrógenos, por eso muchas mamás tienen incluso como menor deseo sexual mientras están amamantando, y la oxitocina la inhibe el cortisol o la adrenalina. Entonces, por eso es importante estar tranquilas, no preocuparnos, no angustiarnos para que la oxitocina fluya de la mejor manera. ¿Qué pasa en el puerperio, en esta etapa después de que parimos? Una mujer en etapa de lactancia permanece en estado endocrinológico, o sea, hormonal, muy diferente al del embarazo y previo al embarazo. El aumento de prolactina y oxitocina en la lactancia producen un estado de mayor atención hacia la cría y desatención al resto del entorno. Entonces nos súper, hiper, casi enfocamos en nuestro bebé. Y justo acabo de ir a un congreso en Pilu, en donde vino una neuróloga española que se llama Susana, que tiene un libro que se llama Neuromaternal. Y aparte de las hormonas, pues ella nos hablaba de todo lo que cambia el cerebro. Entonces dice, no, no quiere decir que, ay, ya se nos olvida todo. No, es que es como si ella lo comparó con un pastel. Dice, es como que si nuestro bebé toma la mitad del pastel, o sea, toma la mitad del cerebro para que pues pueda sobrevivir, porque los bebés son los únicos humanos que necesitan de sus padres 100% el primer año de vida si no se mueren, ¿no? Un potrillito está caminando a la media hora, un perrito también, o sea, ellos ya son otros mamíferos o animales que son muy independientes y un bebé humano no, necesita a su mamá. Entonces, por eso el cerebro, digamos que un poquito medio secuestra la mitad del cerebro y ya nada más nos deja la otra mitad para otras cosas, pero esto hace que nos hiperenfoquemos en el bebé. De hecho, hoy se sabe que aumentan nuestras capacidades, no disminuyen, pero pues sí se enfocan más en la crianza de nuestros hijos. Durante la lactancia, el estímulo de la succión, al mantener los niveles de prolactina y oxitocina, mantiene la fisiología de la madre en sintonía con las necesidades del infante. Mantiene la producción de leche e inhibe la función ovárica y la recuperación de la fertilidad un tiempo variable. La interacción entre la madre y su hijo o hija cambia paulatinamente con el tiempo a medida que disminuye la frecuencia de succión y el bebé comienza a recibir alimentos. ¿Qué pasa con la leche? Esto nada más para desmitificar eso de que ay, ya la leche es agua y no sé qué. No, la leche aumenta en proteínas, en hierro, en betacarotenos, en sodio, en cloro, también aumenta su acción laxante, aumenta la lactoferrina y las inmunoglobulinas. Permanece el calcio y los lípidos y disminuye la lipasa, la lactosa y el zinc en un 58% basal. Después de 12 semanas, vamos a suponer, de ya no recibir estimulación, o sea, de que ya no está mi bebé con ninguna toma, siguen las proteínas ahí, proteínas, hierro, sodio al 100%, y el volumen de la leche disminuye y también la lactosa, pero sigue ahí. De hecho, aunque ya destetemos, dependiendo, hay una regla en la que, no sé, si amamantaste un año, en tu cuerpo todavía va a haber leche en alguna medida y en algún porcentaje, otro año más 5 o 6 meses más o menos. Entonces, por eso es más fácil cuando hay otro bebé en ese periodo, tener como que recuperar la lactancia de una mejor manera, o es normal también que haya la salida de una gotita, un año después, a lo mejor te estabas bañando, o hubo una estimulación, o hubo calor y sale leche, incluso puede ser esa gotita roja, le llaman tuberías oxidadas, porque por ahí se quedó atorado y se mezcló con sangre. Sabemos que la leche materna también se produce a partir de la sangre, y bueno, ahí adentro pues a lo mejor se mezcló con, con, eh, con sangrita o con algo que se quedó ahí atorado, y entonces es normal, o también se oxidó un poquito al quedarse ahí estancado un tiempo. Que es importante también considerar que cada mamá y cada hijo es diferente. Este primer taller sí es como grupal, pero subsecuente les voy a dejar una tarea y ya habría que enfocarnos a cada día, o sea, a cada mamá y a cada bebé con sus condiciones específicas que tienen ellos. Entonces, no todos somos iguales, ni físicamente, ni emocionalmente, ni socialmente, ni nuestro entorno es el mismo, ni el apoyo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, una de las cosas que habría que reflexionar es por qué quiero destetar, para qué quiero destetar,
Y también que no venga desde el, me están obligando, me dicen que, ¿no? Mi suegra, mis amigas, mi pareja, lo que sea, que ya no es normal, que no está bien, que el niño le van a pasar no sé cuántas cosas malas y a ti también. Entonces, nada más ubicar, esto ya lo veremos en una sesión personalizada, ubicar por qué quiero hacer esto y desde ahí empezar a tomar las decisiones. También, así como nosotras, también los hijos son diferentes y a mí me gusta luego compararlos con una plantita. Hay hijos que son muy expresivos, hay hijos que no son tan expresivos, hay hijos que son más demandantes que otros, hay hijos que hacen más tomas que otros. En general, por ejemplo, los niños necesitan un poco más de leche que las niñas para sobrevivir. También la personalidad influye, el contexto influye, entonces de pronto nos llega un hijo y esperamos que sea como que una orquídea que florea y que está muy bonita y que, ¿no? Pero la orquídea solo florea unos meses del año y después no tiene flores todo el año, no requiere tanta agua. O tal vez nos llega un hijo que es una planta que requiere mucha agua, muchas tomas, mucha contención. Entonces, también considerar esto que no es una regla y que cada niño es diferente, también como nosotras. También hay que identificar, va a ser una de las tareas también. ¿Qué pasa en él? Sobre todo ahorita, si sus niños son mayores de 2 años, ¿en qué momento pide? Porque pide lo de dormir, eso es súper común, es algo como muy este, generalizado, ¿no? Que las últimas tomas que se van, pues son las de las siestas y las de dormir en la noche. Pero también hay otros momentos, entonces hay que identificar en qué momentos pide, por qué pide y para qué pide. Ok, ahora vamos a hablar de los tipos de destete que les decía. Este como más común y escuchado es el destete respetuoso, pero al menos en PILU y yo no conozco, no reconocemos un método real, probado, que exista con el destete respetuoso, ¿no? Nada más hay como que pinceladas de ideas y de cosas por ahí de un cuento y de no sé qué, y de no ofrecer, no negar, pero eso luego no funciona, porque si no niegas, pues ¿cómo sucede? Entonces no se avanza mucho. No quiere decir que a algunas mamás les funcione eso, pero tal vez pues ya iban encaminadas a lo mejor a un destete natural, no sé. Entonces, esta parte o este nombre del destete respetuoso, pues no se reconoce como un método puntual o estudiado. Luego viene otro tipo de destete, que es un destete violento directo, en donde se hacen cosas como separar al bebé de la mamá, que se vaya con los abuelos o a otro lado una semana, y entonces es violento para las dos partes, y ahorita vamos a hablar por qué. Un destete dirigido, también ahorita vamos a hablar más a profundidad. Un natural y el que nos vamos a enfocar a hablar más el día de hoy es un destete consciente. Y el destete consciente puede ser también de muchas formas. Puede ser parcial, puedo destetar solo en el día, puedo destetar entre semana y seguir aguantando fin de semana, puedo destetar solo en la noche, puedo destetar ciertas tomas, etcétera. Entonces no tiene que ser como eh, completo. ¿Cuáles serían las consecuencias de un destete abrupto? Desafortunadamente es el más usado. Y digo desafortunadamente porque es el que trae como más desventajas para las dos partes. Para el bebé puede originar inseguridad, miedo, sensación de falta de cariño y sensación de falta de apego, incluso unos apegos ansiosos o no muy sanos por esta separación tan drástica. Para mamá, las desventajas psicológicas pueden ser que puede producir depresión, culpa, tristeza, frustración, especialmente cuando se inicia obligada por presiones de alguien más, o sea, de fuera, y no fue una decisión de la mamá propiamente. Y médicas, pues también, si hay un destete abrupto, o sea, no se fueron quitando las tomas poco a poco, pues nos puede llevar a mastitis o abscesos que son dolorosos y que pueden requerir intervención médica. Otro tipo de destete que les mencionaba es el destete natural, no muy conocido. Yo tuve un destete natural a los 3 años, 10 meses. Se puede hacer por iniciativa del niño y difícilmente va a suceder antes de los 2 años y medio. ¿Qué es un destete natural? Es donde no hacemos nada y el niño madurativamente, naturalmente, deja el pecho.
suele pasar o es común, no sé, como que entran al kinder y entonces como ya no tienen tomas en la mañana y regresan y si mamá trabaja en la tarde y ya no la ven tanto y entonces como que hasta se sienten más grandes y solitos, ¿no? Pero esto es madurativo y esto no es ninguna regla de cuándo va a suceder. Entonces, pues no todas deciden llegar a ese punto, porque puede suceder entre los 2 años y medio y los 7. Entonces hay a quien como que le asusta como que 7 años, ¿no? Pero también recordar que muchas veces las tomas de un niño ya mayor de 3 años, y también lo comento como mi experiencia, pues ya nada más, en mi caso solo era una en la noche y se acabó. Entonces ya no son tan demandantes, ¿no? Pero bueno, esto ya es decisión, como comentaba, de ustedes. El día de hoy, la idea es que conozcan qué tipos y qué cosas sí se pueden hacer y entonces decidan en base a eso. Un destete dirigido por mamá normalmente se hace, y puede ser nuestro caso, y está muy bien, está perfecto, ¿no? Cuando hay un embarazo de riesgo, y digo de riesgo porque si el embarazo está bien y los dos están sanos, no es necesario hacer un destete cuando mamá está embarazada con un nuevo bebé. Otro puede ser agitación de la lactancia materna. Esto ya lo hablaríamos si es el caso de alguna de ustedes en una asesoría uno a uno. Eh, no me voy a meter mucho en eso, pero es cuando mamá siente rechazo hacia su bebé, sobre todo cuando está amamantando. Entonces, si alguien tiene algunos sentimientos, emociones, pensamientos que le dan miedo, incluso compartir, hay que hacer algo, ¿no? Porque primero la salud mental es igual de importante que la física, y una mamá sana y equilibrada y bien va a ser mucho mejor mamá de cualquier niño, ¿no? Y ahora la lactancia pasa como a un segundo plano de importancia. Entonces, este es un caso también para hacer un destete dirigido y rápido más o menos. Otro podría ser fallecimiento del hijo o una pérdida gestacional. También hay maneras de hacer un destete acompañado y consciente sin entrar en riesgos en caso de pérdidas. O una enfermedad grave de mamá, medicamentos incompatibles. Realmente los medicamentos incompatibles son muy pocos y casi siempre en todos los casos hay como una alternativa con el medicamento, pero bueno, sí puede haber. Motivos psicosociales, presión social, presión médica, muchas veces sin sustento científico, o mitos como enojos, enfermedades, o cuando te dicen ya regresas al trabajo y ya tienes que destetar. No siempre tiene que suceder así. Ok, ¿cuáles sí serían los motivos médicos para destetar? En el caso de mamá, el VIH, el cáncer, pero no cuando tienes cáncer, sino cuando estás en el tratamiento, ¿no? Y el herpes simple. Y en el caso de infantiles, el único es la galactosemia, ¿no? En todos los demás casos, la galactosemia es cuando el bebé no puede, o sea, no hay manera de que tolere la leche de su mamá. No, la alergia a la proteína de la leche de vaca es otra cosa, ¿no? Ahí sí, con una dieta de mamá se puede hacer. Esto es diferente y es muy poco común. Ok, entonces vamos a empezar a hablar del destete consciente. El destete es parte de la lactancia y por lo tanto involucra a las dos personas y las dos personas merecen respeto. Siempre hay que hablar con la verdad. La teta no está cansada, mamá está cansada y hay que pensar en cómo vamos a recordar este momento en el futuro. Recordemos que la lactancia debería ser a libre necesidad. Nos gusta decirle necesidad, no demanda, que el bebé necesita alimento y ahorita necesita contención emocional también. Entonces, pensar en que él no pide por malo, por exigente, sino él pide porque lo necesita, ¿no? Es algo que le hemos dado durante varios tiempo y entonces quitarlo de un día para otro no es consciente ni es, a nadie nos gustaría que nos quiten algo así de un día para otro. Entonces, esta parte de la verdad aplica hasta para un bebé de 6 meses. O sea, aunque un bebé de 6 meses tal vez no sabe exactamente el significado de lo que le estamos diciendo, pero sí la intención, la emoción se comunica también. El lenguaje no siempre es hablado, también es actuado y también es como conexión. Entonces, sí sería importante empezar a decirle y explicarle al niño sin forzar, sino por qué lo queremos hacer, así como las invité hoy a reflexionar por qué quiero destetar, también explicárselo y compartirlo así con sus hijos. Eh, Vamos a justificar poquito.
¿Por qué decimos que es a libre necesidad? ¿Por qué razón piden teta a los bebés? Esta es la pregunta de arranque para llegar a entender los finales. Son tan diversas las necesidades y solicitudes de pedir teta que a veces creemos que puede existir un truco o un tip de magia para que no pida, o al menos dentro del momento en que yo no lo deseo. Entonces, no todos piden por lo mismo, entonces por eso una de las tareas va a ser identificar por qué pide mi hijo para reaccionar a esa petición, a esa necesidad que él tiene y cubrirla. Como les decía, en el destete consciente existen destetes parciales. Uno puede ser destete nocturno, solo se recomienda en bebés mayores y se debe considerar que el sueño de un niño no es igual al de mamá. Y cuando digo mayores, tendríamos que pensar en a lo mejor mayores de 8 o 10 meses, ¿no? Hacer un destete nocturno y pensar en que ya está comiendo muy bien en el día y seguir con el asunto de contar pañales y que el peso vaya bien y que la salud vaya bien, ¿no? Ya poder considerar esta parte de los destetes nocturnos. Y si se pudiera después de los 2 años, mejor, ¿no? Pero sí es una manera en la que se puede hacer y no compromete, no se me va a desaparecer la leche, como les decía. No, como de pronto hay quien tiene miedo de, ay, voy a salir unos días por trabajo y entonces, pero no quiero destetar y se me va a acabar la leche. No, no, no necesariamente. Entonces, otro sería eliminar tomas en caso de ingreso al trabajo o incluso en casa podemos poner reglas, ¿no? De nada más te voy a dar cuando estemos o ya en la noche, después de las 7 que te vas a dormir, o solo cuando estemos en casa, porque no me siento cómoda montando afuera ya en las fiestas familiares a lo mejor, porque los comentarios, etcétera, y se vale blindarse, no, no pasa nada, ¿no? Eh, o solo dar para dormir, o como les decía, si el niño ya volvió a la escuela, entonces pues ya ahí realmente no hay mucho que hacer cuando regresan a la escuela, si ya comen de todo y ya tienen más de 2, 3 años, no, no pasa nada, ¿no? Incluso la escuela pues ya es un distractor y les cubre como el tiempo y lo que tienen que hacer y pues ya ni están viendo a su mamá, así que no hay mucho que hacer ahí. ¿Qué pasa psicológicamente o qué significa el destete psicológicamente? Es el primer momento de separación en la vida de las personas. Perdón, el primer momento de separación en la vida de las personas es el nacimiento. Todos lo vivimos, todos lo atravesamos, pero eh, el destete también es un segundo momento. Entonces, en este primer momento que les decía, salimos de vivir en un lugar súper armónico, donde todo está ideal, la temperatura, me alimentan 24/7, yo no tengo que pedir nada, estoy segura, estoy protegida, estoy en un colchoncito, escucho a mi mamá, conozco sus sonidos, entonces todo está perfecto. Entonces salgo de ahí y es un primer momento de separación en nuestra vida. Un segundo momento de separación de vital importancia es el momento de destete, tiempo en que se produce nuevamente una separación de la madre y se considera una pérdida. Y entonces este enfoque es el que de pronto no se considera en estos otros métodos que se escuchan por ahí de destetar, porque hasta quieren hacer un pastel. ¿Y cómo crees que cuando tú pierdes algo quieres un pastel y quieres un festejo? Claro que no, porque es pérdida para las dos partes. En mi caso, fue una pérdida mayor para mí. A mí me dolió más el destete. Mi hijo ya estaba listo, bye, ¿no? Él ni en cuenta. Y a mí me dolió mucho. Entonces, es pérdida para los dos y para las dos partes. Y no se considera esta parte. Creo que es lo que hace diferente este método. Y este enfoque hace que sea más sencillo entender qué está pasando para las dos partes, sobre todo para mamá, que se supone que somos las adultas y tenemos herramientas y podemos buscar y nos podríamos regular, etcétera, pero sí se considera una pérdida. ¿Y qué pasa en las pérdidas? No sé si han escuchado, tal vez sí por ahí, pero lo vamos a repasar. Las etapas de duelo no son lineales, no son 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, pueden llegar en diferentes momentos y en desorden, pero sí es importante que sepamos que cuando el destete es iniciado por mamá, promovido por mamá, las dos partes van a atravesar una pérdida. ¿Qué pasa al principio de las pérdidas? Normalmente este paso llega, ¿no? En el decir, no, como que sí quiero, no quiero, como que estás así medio ambivalente. Te puede molestar también ya
y no es falta entiendo que nos sintamos culpables, pero hay que aceptar que sí nos puede molestar de, ay, este niño ya quiere otra vez, ¿no? O para qué le di tanto, lo hubiera destetado, ¿no? A los 6 meses está muy fácil destetar o es más sencillo destetar. Y luego empezamos como a negociar y a ver, bueno, sí, bueno, no, no, pues es que tiene muchos beneficios y lo quiero mucho, aparte está bien padre, y luego cuando amamanto, pues sube la oxitocina y nos sentimos, o sea, ya que estamos en ese momento de abrazar y de apapacharnos con nuestro bebé, así como que, ya está, hice un break, andaba yo haciendo el quehacer y de pronto mi hijo me pidió y me acosté poquito y hasta descansé, ¿no? Y dices, ay, que eso está rico esta parte. También nos puede dar tristeza y lo importante es llegar a estas últimas dos y igual podríamos regresar al enojo y así, pero saber que todas estas sensaciones son normales, esperadas y están bien. Cuando aceptamos de, ok, ya este proceso ya está terminando, ya lo quiero aceptar, está bien, ya me informé, ya tomé mi curso, o sea, todo bien, y resignificar, ¿no? ¿Y qué es resignificar? Es para qué sucedieron las cosas, ¿no? Y entonces, ahorita que les hablaba de todos esos sistemas inmune y neurológico que le dieron, que le están haciendo tanto provecho a nuestros bebés, a nuestros hijos, y también a nosotras, también hay beneficios para nosotras en la lactancia. Ya lo hicimos, y lo hicimos por el tiempo que, ya sea un mes, 6 meses, 3 años, 2 años, lo que sea, fue muy importante y ayudó el desarrollo de nuestros bebés, y fue lo mejor que pudimos hacer, y está bien. Entonces, cuando llegamos a resignificar y a aceptar y a saber y a darle como un sentido positivo a lo que se vivió, es cuando podemos soltar, relajarnos y cuando pueden empezar a suceder cosas. Y cuando nosotras cambiamos, nuestro bebé también. Entonces, que sepan que el día de hoy van a, les va a volar la cabeza porque me pasó a mí. Yo estudié la especialidad después de haber tenido el destete, eh, y me hubiera encantado saber esto, porque en este método el destete se enfoca primero en mamá y luego en el bebé. Y eso cambia todo el panorama de lo que hemos leído o escuchado por ahí. Bueno, ¿qué emociones específicamente va a sentir mamá cuando está en este momento que estamos todas empezando a buscar información, a querer destetar? Algunas ya empezaron, ya quitaron las tomas más sencillas, ¿no? De pronto las del día, pero no terminan de hacerlo, o sea, no se concluye, ¿no? Quedan esas tomas complicadas. Bueno, vamos a sentir ambivalencia, podemos sentir culpa, tristeza, como les decía, y lo importante es que también nos sintamos tranquilas porque estamos pues buscando la manera y informándonos, y de verdad este método funciona, está probado y nos da mucha paz. Pero sí, pues de pronto nos puede chocar que este método lleva la responsabilidad más a mamá que al bebé. Y ahí algunas mamás pueden quedarse como atoradas y no continuar el proceso. También los bebés van a cambiar sus emociones, ¿no? Van a empezar a sentir que algo cambió y que algo pasó. Y sobre todo si les decimos, oye, mi amor, fíjate que mamá está cansada, ya no te va a poder dar en la noche, o ya no te va a poder dar en tal momento, o ya vamos a empezar a hacer otras cosas diferentes y vamos a cambiar esto por esto. Y entonces, claro que también ellos se van a sentir irritables, tristes o enojados. Entonces, también hay cosas que pueden pasar, no nada más a nivel como emocional y psicológico, como ya les decía. También nos podemos empezar a sentir como aisladas o solas, porque este proceso, nadie, normalmente nadie lo hacemos como compañía de alguien más. Entonces, aunque esté la pareja y tengamos red de apoyo, luego lo hacemos sola. Entonces, es importante incluso que compartan esta información o que en la siguiente asesoría inviten a quien está con ustedes, si tienen una red de apoyo, una amiga, una pareja, eh, su mamá, su abuelita, quien sea, que acompañe esta parte porque suele ser un proceso solitario. Y estos grupos que existen, que qué padre, muchos me han encontrado en grupos de Facebook de alimentación complementaria o así, qué padre compartir y escuchar otras mamás y sus experiencias. Pero sí es un proceso solo, al menos una cosa es lo que vemos en la pantalla, pero luego te volteas y estás sola en tu casa con tu niño, llorando, desbordado, tú estás triste, etcétera. Entonces es normal, todas pasamos por eso. Físicamente no es tan común, pero es importante saber nada más que podremos tener algunas
las emociones muchas se somatizan y más si no se trabajan o si no somos conscientes de que lo que estamos sintiendo. Entonces, nos podríamos sentir mareadas, con dolor de cabeza, con vértigo, con náuseas, con debilidad muscular, con falta de energía. Y de pronto todo esto tiene que ver con sentirnos solas o tristes. Entonces, es normal y es pasajero. Después de destetar, eh, también puede haber algo psicoemocional cuando este duelo no se trabajó o no se acompañó. Entonces, en este proceso, por eso es importante estar acompañados. Mi asesoría siempre viene acompañada de un seguimiento por WhatsApp. Entonces, cualquier cosa, sentimiento o lo que sea que tengan, yo 6 meses después de su asesoría o taller que hayan tomado conmigo, yo la sigo acompañando y en caso de ser necesario, si veo alguna señal importante de depresión, por ejemplo, tal, hay que derivar a- con con alguien que las acompañe en su duelo, con un psicólogo, etcétera. Físicamente, también después puede haber esto que les decía de tuberías oxidadas, que salga lechita rojita, podría haber mastitis gestacional. ¿Y qué es esto? Que si me vuelvo a embarazar, como les decía, todavía hay leche, que haya una sobreproducción de leche, eh, porque yo tuve una lactancia anterior. Entonces puede pasar estas cosas después de. Y en el bebé también puede haber cosas físicas, aparte de esto de que estén irritables, ansiosos o tristes. Puede haber retrocesos en hitos del desarrollo. ¿Cuáles son los hitos del desarrollo? Uno es gatear, caminar, ir al baño. Ya escribía, ya, ¿no? Ya se dormía solito, ya, y de pronto ya no, se vuelve a hacer pipí en la cama. Todas estas cosas pueden pasar como un tipo de huelga o de reacción